¿Amanecieron bien? ¿Se encuentran bien? ¿Han tenido un día lindo? Yo estoy bien. Nada fuera de lo común aquí, excepto quizás que venía a saludarles y a decirles cordialmente, darles la bienvenida a una nueva edición de Pilotos Olvidados. Bienvenidos a Pilotos Olvidados, donde tomamos las versiones originales y a veces hasta perdidas de todas nuestras series favoritas, así como las series que nunca llegaron a ser. Y no se me ocurrió una mejor opción para reinaugurar esta sección del canal que actualizando uno de sus episodios más viejos. Los Power Rangers no necesitan introducción, sobre todo en este bendito canal. Pero ya que estamos, 5 adolescentes que curiosamente se visten del mismo color todos los días son elegidos por un hombre adentro de un tubo de ensayo y un robot para defender a la Tierra de un montón de monstruos hechos de arcilla. Ah, y Tommy está ahí. Y también aquí. Y aquí también está Tommy. Y aquí. Y aquí. Miren, por allá está Tommy también. Y Tommy está allá. Y aquí está Tommy también. Y por allá. Y acullá. Ahí está Tommy. Los Power Rangers llevan 25 años usando la técnica milenaria conocida como mezclar metraje japonés con metraje gringo para crear una versión completamente nueva del original. En el continente americano, James Saban y Shuki Levy tomarían la serie de Kyoryu Sentai Zio Ranger para convertirla en una mezcla entre Salvados por la Campana y peleas de superhéroes. Pero el hito de los 90 pasaría por varias transformaciones antes de llegar a ser como lo conocemos. Algunos de ustedes seguramente ya conocen el piloto que salió en los 90 celebrando que la franquicia había llegado a los 5 años de edad. Esta versión tiene algunas, pero no tantas diferencias con la presentación final. Para empezar, el papel de Trini lo hace Audrey Dubois, en vez de la difunta Tui Trang. Y en cuanto a los bravucones de la escuela, solo tenemos a Bulk con este increíble peinado que podríamos distinguir a kilómetros de distancia. También está este sujeto que podría jurar que era Jason David Frank, pero para mi alivio no es el caso. También nuestros héroes en el piloto no eran tan nobles como nosotros recordamos. Además de que este piloto logra lo imposible, hacer que los estereotipos de la serie se vean como si fueran personas de verdad. Have an angular decay of 3.1 to the minus 10 with a drag coefficient of 0.9875. If I spin the ball and aim for the pocket, I'm gonna get a straight. Affirmative. Otras diferencias incluyen una versión claramente más barata de Zordon y Alpha, aunque hablando con honestidad, me gusta más esta versión del cabezón, aquí llamado Zoltar. How prodigious. Este piloto fue presentado por Austin St. John y Walter Jones como el episodio perdido de los Power Rangers, la versión de la serie usada para que los productores invirtieran en ella, pero que eventualmente tuvo que pasar por unos cuantos cambios adicionales. Lo que no se sabía en ese entonces es que esta no era la primera versión de los Rancheros de Poder, ya que James Saban, el autor intelectual de este Frankenstein de franquicias, había querido traer al Super Sentai a Norteamérica desde los años 80. De hecho, Marvel ya había intentado algo similar con Battle Fever 5, pero esa es una historia para otro día. Un día, mientras volaba por un viaje de negocios, Saban descubrió la existencia de estas series japonesas. En particular, le llamó la atención una que se llamaba Bioman. Como una serie de ciencia ficción, encajaba perfectamente con los otros proyectos que ya tenía este señor. Pero además, en el camino, se le ocurriría una idea increíble. Si estos superhéroes utilizan trajes que cubren sus caras por completo con cascos, ¿por qué no usamos a nuestros propios actores para adaptar las historias a nuestro gusto? Seguro, el proyecto sería más caro que un simple doblaje, pero esta transformación le permitiría a Saban agregar sensibilidades propias a su producto y atraer la atención a una audiencia mayor. El piloto se grabaría en 1986 y tras conseguir a todos los actores necesarios, el proyecto daría su disparo de salida. O al menos ese era el plan de Saban. Pero tras algunas huelgas actorales y otros factores fuera de su control, el piloto casi ni siquiera se grababa. Pero vamos a lo importante. ¿Cómo era esta versión de los Power Rangers? ¿Y de qué trataba la serie? En un mundo futuro donde reina la paz y las guerras son un concepto del pasado, el malvado Sadar, un cyborg mitad humano, mitad máquina, quiere destruir la estabilidad y conquistar la Tierra.
Pero Bioman, el defensor del planeta, elige a 5 jóvenes con biorritmos idénticos para proteger a los inocentes. Si se preguntaban por qué los Power Rangers estaban obsesionados en convertir a todos sus villanos en malvados aliens invasores, la razón es porque desde su incepción la serie iba a ser sobre aventuras en el espacio. Pero bueno, la trama seguramente suena como cualquier otra temporada de los Power Rangers, ¿no? Entonces, ¿por qué no tomó vuelo desde los 80s? No existe una razón confirmada, pero quizás eran porque los trajes y los robots de Bioman no eran exactamente algo que las empresas de juguetes gringas se morían por vender en esos tiempos. El equipo original curiosamente tenía algunos personajes prototipo de lo que se convertirían en la versión final del show, pero otros eran radicalmente distintos. Por ejemplo, Billy Cranston, interpretado por Tom Scilardi, iba a ser un atleta con un físico excepcional, todo lo contrario al Billy que tuvimos al final. Aunque si me lo preguntan, Billy. Kimberly Hart, interpretada por Rebecca Staples, es probablemente la más cercana a su versión final, como una instructora de gimnasia. Zack Taylor, interpretado por Miguel Núñez, iba a ser un detective. ¡Sí, un detective! Trini se apellidaba antes Crystal, y en vez de ser la traductora de Billy, era la chica inteligente del grupo de antes, así como una novelista también. No sé por qué eso es relevante, pero hay que decirlo. Y para concluir, no podía faltar el líder, Victor Lee, un experto en artes marciales. Y ya, ese es todo su personaje. Bueno, lo cierto es que no difiere en nada de todos los protagonistas de series de Saban de los 90s. Sería error mío no mencionar que Victor iba a ser interpretado por Mark Dacascos, de fama por su participación en la película de Double Dragon, así como varios créditos en diversas películas de artes marciales. Pero a ver, ¿atletas? ¿Instructores de gimnasia? ¿Detectives? A pesar de que el resumen con el que Saban vendía el piloto indicaba que los héroes de Bioman serían adolescentes como los Power Rangers, todo el material que hemos explorado hasta ahora indica que cuando menos iban a ser adultos jóvenes, ya que más de la mitad de ellos tenían una profesión. Ahora, seguro ya se llenaron de curiosidad y quieren ver el piloto. Bueno, les tengo malas noticias. A la fecha no hemos encontrado ninguna copia del mismo. A pesar de esta duda, varios miembros del reparto de Mighty Morphin Power Rangers, como Paul Scryer, el actor de Bulk, han confirmado que al menos lo han visto una vez. El pocometraje que tenemos viene de un clip promocional que Saban envió a Bandai de América para vender el concepto de los Power Rangers. En ese entonces, al proyecto se le conocía como Galaxy Rangers, pero ya tenían planeado usar el metraje de Zeo Ranger. Galaxy Rangers. Stay tuned to see if they will save the world. Available sometime in your future. Lo curioso es que las partes en las que muestran a los actores todavía contienen la palabra biorritmo, que es como, gracias a la prensa, sabíamos que se iban a llamar los guerreros de Bioman. ¿Qué pasó con estos actores entonces? Bueno, no es muy difícil de explicar. Para 1992, cuando Saban por fin consiguió que se le comprara su idiota, los actores del piloto de Bioman ya tenían 6 años más que cuando lo habían grabado. Aunque esta situación me dejó con unas tremendas ganas de ver una versión de la serie con personajes adultos. Nótese que no dije actores adultos, porque nada supera a tener a un montón de adolescentes de casi 30 años en tu reparto. Y esa es la breve, pero fascinante historia de la versión original de los Power Rangers. Nadie sabe con certeza si hubieran tenido el mismo impacto en los 80s, sin la ayuda de la popularidad de los dinosaurios gracias a Jurassic Park. Pero lo cierto es que es un pedazo de historia de la serie que se debería de hablar más seguido. Y si son como yo y se quedaron con ganas de imaginar cómo sería una versión del equipo de los Power Rangers con adultos como sus miembros, les tengo una pequeña sorpresita. ¿Sabían que Jason, Zack, Kimberly, Billy y Trini no fueron los primeros Power Rangers? Bueno, técnicamente sí lo fueron en las series, y sí, ya sé que de acuerdo con otras historias y el lore, ya existían Power Rangers antes que ellos. Y sí, ya sé que existen los Power Rangers del oeste. Pero déjenme contarles que en los cómics se nos muestra una versión del equipo que jamás hemos tenido oportunidad de ver en pantalla. Antes de que Rita fuera despertada de su captura, la Luna fue atacada por nadie más ni menos que un Psycho Ranger completamente nuevo, ahora de color verde, porque no existe otro color en el mundo que no sea verde. Todo esto coincidía con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Grace Sterling, quien trabajaba para NASA, la NASA del universo de los Power Rangers, había trabajado arduamente en convertirse en astronauta para ir a la Luna, pero simplemente no le dejaban conseguir su propósito porque 60s.
Su compañero, Marcus, trató de animarla diciéndole que los tiempos estaban cambiando, pero ella ya se estaba rindiendo de su sueño de ir al espacio y que nunca se iba a cumplir. Es entonces cuando Zordon y Alpha 5 la teletransportan junto con otras 4 diferentes personas. Todos adultos. Bueno, excepto uno, supongo. Estos eran Terona Washington, un veterano de guerra de Vietnam, Daniel O'Halloran, un estudiante y activista, una cantante británica llamada Jamie Gilmore, y un analista de inteligencia de la KGB, Nikolai Chukarin. Tras explicarles la amenaza que se aproximaba en la luna, Zordon manda a estos 5 completos desconocidos hacia la luna para lidiar con Psycho Green. Grace se convirtió en la primera Ranger roja, Terona el Ranger amarillo, Nikolai sería azul, Jamie la Ranger negra y por último Daniel, el más inocente del grupo, sería el Ranger rosa. Obviamente el grupo no estaba para nada preparado para enfrentarse con un Psycho Ranger. Y a diferencia de los héroes que ya conocemos, estas personas fueron asesinadas una por el monstruo. Al final, solo Terona y Grace sobrevivieron al ataque. Y todo esto ocurrió en el número 20 de los cómics de los Power Rangers. El número concluye con Grace incrédula de que Zordon quiera ocultar los poderes de los Rangers de la humanidad cuando podrían usarse para resolver montones de conflictos. Eventualmente, Grace se convertiría en un personaje importante para la historia, como la líder de Prometea y la persona que diseñara a Terra Ventura. Pero también esa es una historia para otro día. Quiero disculparme por esta breve desviación, pero esta versión de los inicios del equipo me parece bastante interesante. Además de que explica por qué Zordon insistía tanto en el trabajo en equipo para sus Rangers nuevos. En fin, ¿qué versión original de los Power Rangers que conocimos hoy les llama más la atención? ¿La del piloto final con Trini siendo una actriz distinta? ¿Bioman con su historia sobre paz en el espacio y ciencia ficción? ¿O les gustaría ver una versión animada o más definitiva de la historia que les conté de los cómics? Háganmelo saber en los comentarios. Por mi parte, espero que hayan disfrutado este video y que podamos vernos de nuevo muy pronto. Hasta pronto y que el poder los proteja. Siempre.